En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden estar cómodos, hermanos. ¿Qué ha pasado con el modelo apostólico? Amén. Durante el desarrollo de esta serie usted se va a dar cuenta por qué el tema. ¿Qué ha pasado con el modelo apostólico? Uno de los sueños principales de un hijo de Dios, aparte de su salvación, es servirle. Amén. Yo creo que uno de las cosas que más queremos hacer nosotros es servir a Dios. Amén. Ahora, servir a Dios lleva a que el Hijo de Dios, a que la persona que está sirviendo a Dios lleve una vida íntegra delante de Dios. Y más que de pronto la persona diga voy a vivir íntegramente para Dios, es un requisito para servir a Dios. Amén. Es un requisito para que usted pueda ver la gloria de Dios en el servicio. Amén. Por eso yo quiero, hermano, que nosotros prestemos atención, porque hoy vamos a descubrir, nos vamos a dar cuenta por qué razón la iglesia no crece, por qué razón no vemos milagros, por qué razón aún nosotros mismos hemos dudado de nuestra salvación. Hoy vamos a mirar algunas cosas como estas. Amén. ¿Quieren escuchar eso? Amén. Entonces, hermanos, vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos están dispuestos y quieren servir a Dios? Amén. Amén. Ahora, hay quienes tienen en su mente, Dios les bendiga, hay quienes han concebido en su mente que servir a Dios es pararse en un altar y predicar un mensaje. Hay quienes han concebido en su mente aún más allá que servir a Dios es tener una licencia de pastor y que lo avale como ministro dentro de una organización. Y quiero decirle una cosa, está muy equivocado. Amén, amén. Porque sí puede predicar, claro que puede llegar a ser un pastor, pero servir a Dios no solamente es ser pastor. Amén, amén. Yo antes de ser pastor servía a Dios en la puerta de la iglesia, barriendo el salón, yendo a las casas. Es más, mi servicio a Dios fue mucho más afuera que dentro de la iglesia. Amén. Los milagros que Dios ha hecho a través de mí como siervo suyo, ha hecho más milagros, y estoy esperando que ahora se vean también, pero ha hecho más milagros, amén, a través de mi vida en otras personas antes de ser pastor que ahora siendo pastor. Amén. Y hemos visto milagros aquí, pero yo recuerdo, hermano, que sirviendo a Dios en la iglesia, estando como líder o como vocal de algún ministerio, Dios nos mandaba a casas, hermano, y orábamos por enfermos y los enfermos se sanaban. Orábamos por endemoniados y endemoniados eran libres. Así que, hermano, usted no necesita una licencia para echar fuera demonios. Usted no necesita una licencia para poner las manos sobre los enfermos y que ellos sean sanados. Usted no necesita, hermano, un cartón que diga fulano de tal es teólogo graduado en tantos, hizo tantos créditos, tantas semanas, tantos meses, y entonces puede predicar la palabra de Dios. No, Señor. Usted, hermano, con vivir a Dios fiel, con llevar una vida limpia delante de Dios, usted solito predica la palabra de Dios con su testimonio. Amén, amén. Y son muchos los que ha ganado usted con su testimonio, más que cuando traza un sermón hermenéuticamente bien trazado. Así que, hermano, yo quiero que nosotros resetiemos a partir de esta mañana, los que somos antiguos en la iglesia, resetiemos la forma de servir que hemos traído, porque es una forma tradicional. Y quiero decir algo que va a sonar pesado, pero es una forma que hemos aprendido para entretener. Amén, amén.
Hagamos programas grandes. Y venimos y nos entretenemos. ¿Ven? Amén. Traigamos el mejor predicador que haya ahora del tiempo. Pero Él viene y pasa y muchos nos entretuvimos, pero Él se fue y nosotros nos quedamos acá. Amén. Vamos como pisando un poco de callitos. Pero hermano, necesitamos resetear nuestra cultura como siervos e irnos a la cultura apostólica, a la enseñanza apostólica. Amén, amén. Por eso es que me disculpan los líderes, no tengo nada en contra de los líderes en la iglesia, apoyo todo lo que están haciendo, amén, pero cuando de pronto decimos hagamos algo diferente, no, hermano, vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer conforme el modelo apostólico y vamos a ver la gloria de Dios en medio de nosotros, y no solo la gloria de Dios, sino que vamos a ver cómo llegan las personas a la iglesia. Amén. Tenemos, hermano, dentro de nosotros el mayor poder que exista sobre la tierra. Amén. Y es el poder del Espíritu Santo. Amén, Gloria amén. al nombre de Jesús. Miren, quiero decirle a esta iglesia que si nosotros ponemos en práctica lo que vamos a aprender durante estos días, vamos a dejar de ser 30 bautizados o 40. Amén. Gracias, hermano Johnny, por el amén. Vamos a dejar de ser 30 o 40 bautizados en este lugar. Y en el paso de los meses, tal vez diciembre o un poco más, un año, vamos a tener en este lugar no 30, sino 80 o 100 bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Con los que creyeron lo vamos a hacer. Porque nos vamos a multiplicar. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Y hay algo que está muy claro, y es que el diablo siempre nos quiere ver derrotados y disminuidos. Es decir, que la iglesia nunca crezca. Ese es el objetivo del diablo. Ese grupito que está allá, ya que se queden los que son 30. ¿Ven? 15 en otro lado, 20 en otro. Y que se queden siendo los que son. Y pasan años. Amén. Y estamos los que estamos. Y a veces vemos caras nuevas. Hay gente nueva, pero no están los antiguos. No están los que empezaron. Ya se fueron. Y siempre permanecemos el mismo grupo. 30, 40, 30, 40. Amén. Y eso es lo que el diablo quiere, no lo que Dios quiere. Y eso estoy convencido, no es lo que Dios quiere. Porque Dios no quiere que seamos los mismos siempre. Dios quiere que avancemos, que nos multipliquemos. Miren que el texto que leímos dice: y se añadían cada día los que habían de ser salvos. No era cada año, no era cada semana, era cada día. Pero ese cada día detrás tiene un trabajo arduo. Amén. Un proceso extenso y doloroso. Amén. Sacrificio. Y hermano, trabajo, pero en abundancia. Ese cada día conlleva, hermano, a compromiso de parte de los hijos de Dios para con la obra de Dios, no con el pastor, sino con el reino de los cielos. Porque lo que nosotros hoy estamos predicando, lo que nosotros hoy estamos enseñando, es a que las personas que están en la tierra sepan que el reino de los cielos está entre nosotros y que nosotros un día vamos a estar en el reino de los cielos. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso. Gloria a Dios. Pero mira, el diablo no quiere que crezcamos, es enemigo del crecimiento, porque sabe que si crecemos en número, también crecemos en dones. Amén, amén. Amén. Él sabe que si crecemos en número, vamos a crecer en dones, porque entre más crezcamos, hermano, más llenura del Espíritu Santo hay en la iglesia, más dones
dones empieza el Señor a dar, a entregar en la iglesia. Entre más crezcamos, más la gloria de Dios se va a ver. No quiere decir que con nosotros no se vea, la estamos viendo, hermano, pero vamos a ver muchas más cosas, porque nosotros, hermano, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Mire, sino que todos siempre permanecemos anestesiados y conformes. Es lo que quiere el diablo. Amén. Que todos permanezcamos anestesiados y conformes con lo que tenemos. Y qué terrible, hermano, la conformidad. Yo he vivido conformidad. Yo la he vivido. Me he sentido en momentos, hubo un tiempo, hermano, donde me sentía que ya tenía todo. Y estaba conforme con lo que estaba viviendo y con lo que estaba... Estoy hablando de lo espiritual. Amén. Estoy hablando de lo espiritual. Estaba conforme como vivía. Hablaba en lengua los domingos, los martes, los jueves, los sábados. En los rediles hablaba en lengua. Si había Espíritu Santo en mi vida, había milagros en mi vida. Les estaba diciendo, ¿cierto? Donde iba y Dios estaba haciendo algo. Las cárceles, estando alguna vez en la cárcel, llegó un muchacho en silla de ruedas. Y dijo, yo lo recibí, yo estaba en la puerta. Mire, estar en la puerta, hermano, es una bendición. Cuando usted está en la puerta, usted es el primero que recibe las personas. Usted es el primero que sabe si tiene problemas o no tiene problemas, si viene enfermo o no viene enfermo. Y si usted es sabio, hermano, usted de inmediato invoca el nombre de Jesús. ¿Y sabe a través de quién va a hacer Dios el milagro? A través de usted. Entonces, hermano, mire, estar en la puerta no es el castigo para los servidores, no, es una bendición. Poderse parar en la puerta, conocer la iglesia, saber quién vino, quién no vino, irse uno, bueno, no vino el hermano tal, voy a llamarlo, que el pastor no me diga, voy a llamar al hermano, voy a llamar a la hermana, voy a llamar la visita, porque no vino el domingo, vamos. Y mire, hermano, cuando usted hace eso, Dios empieza a abrir puertas, Dios lo empieza a llevar, y Dios ya tiene algo preparado. Usted llega a una casa de un enfermo, y Dios lo va a usar a usted para sanar al enfermo. Hay un pecador, y Dios lo va a usar a usted para que la palabra llegue al oído del pecador, y esta germine arrepentimiento de la persona, y la persona usted la va a ver un domingo en la iglesia alabando al Señor Jesucristo. Hermano, solo estando en la puerta usted puede abrir puertas para su vida espiritual. Amén. Pero cuando estamos anestesiados no sentimos nada. Eso es muy peligroso. Un cristiano anestesiado, hermano, es muy peligroso, porque usted lo va a ver en la iglesia. Y bueno, me voy a adelantar a un tema que voy a predicar estos días aquí. Escuchaba un predicador y hablaba una palabra que me llamó la atención, y decía que Sansón no se dio cuenta cuando se alejó de la presencia de Dios. Y él creía que estaba bien con Dios, pero no se dio cuenta, hermano, cuando se alejó de la presencia de Dios. Eso pasa con los anestesiados. No se dan cuenta si el Espíritu Santo está tocando en la iglesia a algún hermano. No se dan cuenta si hay milagros. No se dan cuenta si Dios les está hablando. No se dan cuenta de nada porque están anestesiados. Ya el enemigo inyectó el veneno y los tiene adormecidos, y aunque algunos están danzando aquí adelante, hay otros atrás van y cruzados porque están anestesiados. Amén. Es muy peligroso llevar una vida. Y mire, un anestesiado puede durar horas anestesiado y no siente nada, no se da cuenta de nada. Hay cristianos que llevan años anestesiados. Amén. Y esos, en vez de hacer bien a la iglesia, le hacen mal. Y con temor delante de Dios se lo digo. Porque el anestesiado, hermano, peca y no siente el peso del pecado sobre su cuerpo, sobre su vida. No lo siente. Amén. El pecado, el anestesiado ofende. Y como él no siente nada, entonces no le da nada a ofender. No pide perdón, no se humilla, no hace nada porque está anestesiado. Amén. Entonces necesitamos, hermano, que el Señor nos sacuda. Amén. Amén. El Señor le dijo a los discípulos que el diablo los había pedido para zarandearlos. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Yo
me permití. Él permitió, amén, que el diablo los zarandeara. ¿Sabe por qué? Porque es necesario, hermano, una sacudidita de vez en cuando para que usted deje el adormecimiento que pueda tener y se pueda dar cuenta que es un hijo de Dios, que sobre su vida todavía está el poder del Espíritu Santo, que usted desde vaya puede hacer algo, porque es un hijo de Dios. No se preocupe si el diablo está alborotado, usted es un hijo de Dios. Y como es un hijo de Dios, dice la palabra, amén, que el Señor Jesucristo nos entregó un diablo que lo puso debajo de nuestros pies. Si usted cree de eso, hermano, usted se levanta con la autoridad de los pies y dice: yo soy hijo de Dios y voy a caminar sobre los problemas, voy a caminar sobre la tentación, voy a caminar sobre el pecado y no me va a afectar. Amén. Entonces, si por alguna razón usted siente conformismo el día de hoy, déjenlo. No os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. Amén. Y eso de renovarse, hermano, es de todos los días. Mirar, yo sé que Dios tiene algo nuevo para mí hoy. Yo sé que Dios va a hacer algo poderoso en mi vida. Yo sé que la palabra, y mire, eso de renovarse es estar estudiando, estar leyendo la palabra continuamente, es estar asistiendo a los cultos, no solo el miércoles, el sábado, o el sábado o el domingo, sino venir el miércoles, el sábado y el domingo, venir el viernes al taller de líderes, ocuparnos en una célula. Amén. Estar haciendo algo para Dios, el renovarse, es pensar: bueno, yo vi un milagro hace 3 años, no, Señor, yo no puedo seguir viviendo sin ver milagros. Yo quiero ver milagros porque yo sé que yo tengo la autoridad de orar y que se sucedan los milagros. Amén. Estoy hablando de hijos de Dios. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Como el pastor de este lugar, les decía que he estado clamando a Dios. Y es de verdad, hermanos. Desde el mismo momento en que entré la primera vez por esa puerta, yo puse las manos sobre estas paredes. Y yo le dije: Señor, de muchas cosas que le dije, unas de esas fue: Señor, uno, tú eres el dueño de las almas, tú las vas a traer. Y 2, Señor, danos los métodos efectivos para poder llevar tu palabra a las personas que necesitan la palabra. Amén. Y esa ha sido mi oración, y espero usted también ore a Dios, para que Dios sea quien nos dirija en todo lo que hacemos, hermano. Vuelvo y repito, ya no más entretenimiento entre nosotros, hermano. Qué bueno las convenciones, pero pregúntele a un convencionista cuántas almas se gana después de salir de una convención. Es más, hay quienes salen de la convención y de ahí salen a hacer turismo por la ciudad. Y de pronto, en medio del turismo, si hace mucho calor y se le atraviesa una fría, se la toma. Amén. Con temor se lo digo, hermano, pero es verdad. Estamos en un congreso donde está la presencia de Dios, pero no importa, salimos, y si hay posibilidades de pronto sacar a pasear un poquito los ojos, lo vamos a hacer. Sí, es verdad, hermanos. Entonces, hermano, tenemos que dejar de estar pensando en el entretenimiento y pensar más en el llamado que Dios nos ha hecho. Necesitamos, hermano, pensar como hijos de Dios. Amén. Entonces, la lección número 1 es la iglesia primitiva. Esta es la lección número 1. En base a esa lección vamos a desarrollar lo que resta de la mañana y parte de la tarde. Amén, amén. 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 Miren, hay un principio bíblico o un principio en la palabra de Dios, y es que la palabra de Dios siempre tiene su fruto y su efecto. Amén. La palabra de Dios siempre va a producir fruto y siempre va a generar un efecto.
en la vida de las personas. Usted tiene que tener eso, ese principio en su mente. Ahora sí nos vamos a meter al tema de las células. Amén. Porque vamos a eso. Pues tengan claro que la palabra de Dios tiene un efecto y tiene un fruto. Amén. Si predicamos del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar en la iglesia? Va a haber derramamiento del Espíritu Santo, van a haber personas nuevas hablando en lenguas. Amén. Prediquemos del Espíritu Santo y tenemos una iglesia llena del Espíritu Santo. Si predicamos del bautismo en el nombre de Jesús, van a haber personas bautizándose en el nombre de Jesús. Amén. Si predicamos de liderazgo, se van a levantar líderes en la iglesia. Si hablamos de dar, se van a levantar quienes dan aunque no tengan, porque eso es algo que pasa, hermano. Que la gente que más da es la que menos tiene. Si predicamos de dar, si predicamos de mayordomía, entonces estos principios de la enseñanza nos van a dar un fruto. Amén. Y el fruto es por el cual se está predicando. Entonces, si predicamos Espíritu Santo, hay Espíritu Santo. Si predicamos bautismo en el nombre de Jesús, hay bautizados en el nombre de Jesús. Y todo lo que usted de ahí para adelante ponga, porque ese es el fruto. Amén. Ese es el fruto que produce la palabra de Dios por el efecto al usted predicarle. Amén. Hable de un pecador sobre el pecado en la palabra y muéstrele las consecuencias del pecado. Y, amén, el efecto de esa palabra va a producir un fruto en la persona y ese fruto va a ser el arrepentimiento. Entonces, hermano, lo que le quiero decir es que usted no predica en vano. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. ¿De quién es la palabra? Sale de su boca. Aunque yo soy el que está predicando aquí esta mañana, no estoy hablando palabra mía, estoy hablando palabra de Dios. Y tengo convencimiento, tengo convicción, certeza de que esta palabra nos va a generar a nosotros un fruto de bendición para toda nuestra vida espiritual, para su familia. A ver, esa causa la fuerte del Señor Jesucristo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. ¿Por qué? Amén. Dice, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta palabra es un mensajero que envió Dios. Amén. Es un mensajero de Dios para su vida esta mañana, para mi vida, para la iglesia en general. Dios quiere tratar con esta iglesia, hermano, y está tratando con ella especialmente. Nos ha hablado estos días del reino de los cielos, pero también a través de hablar de ese mensaje del reino de los cielos, nos ha hablado de cómo tenemos que despertarnos y sacudir las vestimentas de evangelistas y ponérmelas y empezar a ejecutar la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta palabra fue enviada por Dios. Usted hable la palabra con convicción que Dios fue el que la envió. Usted predíquele a las personas con seguridad que Dios es el que va a hacer la obra, no es usted. Esta palabra, hermano, está envuelta en fuego, está envuelta en el Espíritu de Dios. Amén. Jesús en la palabra hecha carne. Cada vez que usted predica la palabra de Dios, está lanzando a Cristo al corazón de las personas, porque la palabra, amén, el Señor Jesucristo es la palabra hecha carne. No soy yo, es la palabra de Dios. Así que cuando usted hable esta palabra, crea que el Señor Jesucristo es el que se está metiendo al corazón, a la vida de las personas que están escuchando, porque es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mira, aquí hay las preguntas. ¿Qué pasaría si pudiéramos retener todas las personas que son bautizadas cada año? No tendríamos espacio. Amén. Seguramente que todos estaríamos corriendo. Miren, yo le digo al Señor, no tenemos un lugar más amplio. No tenemos los recursos ahora para pagar un lugar más amplio.
Aquí hay bodegas, aquí al lado, que más o menos caben 500 personas y valen 4 millones de pesos el arriendo. Amén. Y bueno, le digo, Señor, si tú nos quieres tener acá, no sé hasta cuándo, pero si nos toca hacer 3, 4, 5 dominicales, vamos a hacerlas. Mire, todo se puede hacer. No podemos pensar que nuestro límite son estas paredes, que porque solo cabemos 60 o 70 personas aquí. Yo no me preocupo, hermanos, si ustedes salen ahora y en una hora entran otros 60, y a las otras 2 horas entran otros 70, y a las otras 3 horas entran otros 70. No me preocupa, hermano. Dios me dará la garganta, Dios me dará los predicadores. No nos pongamos a pensar en los límites, porque Dios no tiene fronteras. Entonces, ¿qué pasaría si todas las personas que han sido bautizadas se quedaran? ¿Qué pasaría si en lugar de contar con una puerta de entrada para los que se han de salvar, tuviéramos muchas puertas? Amén. Tenemos una sola puerta, y es el lugar de congregación. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos muchas puertas? Y cuando hablamos de muchas puertas, hermano, no hablamos de muchos templos, sino de su casa. Amén. Tenemos muchas puertas. Tal vez aquí conmigo podemos hablar como mínimo de 30 puertas abiertas. Amén. 30 puertas por donde van a entrar los salvos. Si por esta, hermano, han entrado 15 en 2 años, imagínense si abrimos 29 puertas más. Y si multiplicamos de a 15 por 2 años, en 29 puertas, ¿cuánto nos van a dar en 2 años? Amén. Vamos a tener un número elevado, superando los 100 bautizados en 2 años. Amén, amén. Yo creo, hermano, que nosotros nos podemos poner metas y las podemos lograr en el nombre de Jesús. No podemos seguir andando sin un norte, sin una orientación, sin una meta espiritual como iglesia, un número de personas llegando a la iglesia del año. Tenemos que poner metas. Tenemos que fijarnos propósitos y lograrlos en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaría si pudiéramos involucrar a todos en algún ministerio donde pudieran usar sus dones espirituales? Amén. Mira, y aquí esto es algo importante, hermano. Para los que creen que servir a Dios solo es el altar. Si usted cree que servir a Dios solo es el altar, entonces usted, cuando esté por ahí solo o con alguien, usted va a decir: estoy aburrido en la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué está aburrido? Es que a mí casi no me dan oportunidades. A mí casi no me usan en la iglesia. Y siempre está fulano, y siempre está sutano, y siempre está los mismos, ¿cierto? Cuando usted pone su mirada en el altar, entonces esas son sus palabras. Y usted no está mirando que Dios le ha dado dones que puede exteriorizar. Y que no solo acá lo quiere usar Dios. Claro que va a estar en este lugar, pero eso depende más de usted que del pastor. Eso depende más de usted que de los líderes que están aquí. Amén. Entonces, usted no condicione su salvación, no condicione la asistencia a la iglesia, no condicione su liderazgo a una oportunidad en un altar, porque, hermano, tal vez se quede el reino de los cielos por estar mirando en el altar. El servicio a Dios va más allá del altar. Aleluya. Pues imagínense todos ustedes sirviendo a Dios, ganando almas para el reino de los cielos. Más adelante vamos a ver algo, pero voy a ponerles un poquito. Mire, si usted abre las puertas de su casa para predicar la palabra de Dios, usted va a aprender muchas cosas. Uno, mire, aquí en la iglesia usted levanta la mano y dice: ore por mí. Y estamos aquí y oramos por usted. ¿Qué pasaría si usted abre la puerta de su casa y hay 5 o 6 hermanos y usted dice: oren por esta necesidad? Y esos hermanos, y usted tiene la responsabilidad de ese lugar. ¿Qué va a pasar? Va a haber compromiso en la oración por su necesidad. ¿Y sabe qué va a generar ese compromiso?
va a generar resultados, porque va a haber intercesión, y la intercesión va a llegar al reino de los cielos, y eso que llega al reino de los cielos va a producir un milagro. Y entonces los que nunca han visto milagros van a empezar a ver milagros en su casa. Amén. Van a empezar a ver cómo Dios habla en su casa. Usted ve al líder sentado en su casa hablando. Usted mismo está testificando. ¿Sabe algo? Aquí cantamos un especial o dos el domingo. Si abrimos 30 puertas para que alguien vaya a cantar un especial, no vamos a tener 2 especiales en la semana, sino que vamos a tener 30 o 60 especiales en una semana. Vamos a tener 30 o 60 testimonios. Vamos a tener, hermanos, si tenemos 3, 4 visitas hoy aquí, y si hay 30 puertas abiertas, y cada puerta tiene como mínimo 2 personas nuevas, van a haber 60 visitas en una semana escuchando la palabra de Dios. ¿No le parece, hermano, que esta es una oportunidad que Dios nos está dando para que vivamos su gloria? Aleluya. ¿Ves qué pasaría si todos ponemos nuestros dones en las manos de Dios? Ahora, hay quienes de pronto ven que Dios los está usando. Entonces ya empieza: pastor, ya estoy listo. Ya estoy listo. Y mira, hermano, Dios se encarga de ubicarnos a nosotros. Yo hice eso cuando estaba en la iglesia, y Dios me estaba usando. Y yo sentía, escuche bien, y lo cuento no para gloria mía, sino como para que alguien aquí esta mañana escuche esto y no haga lo mismo. En algún momento yo llegué a decirle a Dios en oración, y creía que estaba haciendo bien: Señor, yo siento que estoy perdiendo el tiempo. Yo no siento que yo ya esté para ser líder de jóvenes o líder de lo otro. Yo siento, Señor, que ya debo estar en un lugar predicando, administrando una iglesia. Eso sentía yo, eso creía yo. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? Me bajó del lugar donde estaba, y fueron 8 años esperando una nueva oportunidad para volver a servir a Dios con la libertad que tenía cuando hice esa oración. Entonces tenga en cuenta, hermano, y tenga cuidado cómo ora. Tenga cuidado cómo se expresa delante de Dios, porque tal vez usted pueda estar encaminado a algo glorioso, pero cuando usted se desenfoca de la línea que Dios tiene para usted, Dios permite que usted se dé su vuelta. No se sabe cuánto se va a demorar. Él lo vuelve a encaminar, pero el proceso se va a alargar. Y sabe algo, hermano, ese proceso duele demasiado. Duele mucho ese proceso. Usted no, yo no quiero que usted lo viva. Así que, hermano, no se acelere. No se estrese. Es que no. Dios ya está mirando. Y en los resultados que ustedes van a dar, Dios lo va a levantar. Yo estaba bien, pero como ya estaba como anestesiado por lo bien que estaba. Amén, como anestesiado, y entonces veía tantas cosas, no me daba cuenta que Dios me estaba direccionando a algo más grande. Amén. Que Dios es tan bueno que Él restituye cuando nosotros perdemos. Y yo siento que Dios me encaminó nuevamente a lo que Él tenía para mí. Y me restauró y me restituyó al camino. Pero si alguien tiene la culpa de que el camino se haya perdido en mi vida en algún momento, fui yo. Yo no puedo decir el pastor tuvo la culpa, la iglesia tuvo la culpa, no, fui yo el que tuvo la culpa. Eso pasa con el que se aparta. Amén. A veces echamos culpas a muchas personas, pero el principal culpable de que se haya apartado es la persona que se aparta. Nadie más. El enemigo usa muchas cosas, pero yo soy el que decido a quién sigo y qué hago. Amén. Eso no estaba en las notas, pero Dios sabe por qué lo dice. ¿Qué pasaría si todos los miembros de la iglesia tuviéramos amistad con unas 6 personas? Porque mire, hermano, esto es doloroso, pero aunque estamos todos aquí, levante la mano el que diga: yo aquí tengo un... Perdóname la expresión,
pero para que me entiendan mejor mi parcela. Yo aquí tengo mi llave, ¿cierto? Es que aquí está esa persona en que yo puedo recostarme confiadamente y sé que no me va a dejar caer. Seguro que levantamos la mano unos dos y eso es triste, porque somos hermanos, Amén, amén. somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Sabe qué hizo el Señor con los apóstoles? Él los llamó sus apóstoles, ¿cierto? Pero después dijo que eran sus amigos. Amén, amén. ¿Sí? Entonces el ascenso de apóstol, de un apóstol, es ser amigo de Dios. ¿Eh? Usted es hijo de Dios. Ahora, el miércoles hablamos, fue el miércoles que hablamos, o el domingo, la diferencia entre creación y hijo de Dios. Si usted no es bautizado en el nombre de Jesús, usted es creación. Dios lo creó. Amén. Para ser hijo de Dios hay que ser bautizado en el nombre de Jesús, y eso tiene sustento bíblico. Amén, San amén. Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos, escuchen lo que sigue, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué eran antes? Todos hacemos parte de la creación, toda la creación, animal, vegetal, amén, humana, celestial, lo que sea, ángeles, todo, la tierra es la creación de Dios. Pero hasta que usted no reciba el bautismo del nombre de Jesús y sea lleno del Espíritu Santo, hermano, hasta ese momento usted es creación. De ahí para adelante, hermano, usted es hijo de Dios. Amén, amén. Pero hay hijos de Dios que no tienen comunión con Dios. Si no tienen comunión con Dios, ni siquiera a siervos de Dios se acercan. Amén. Amén, amén. Ni siquiera a siervos de Dios se acercan. Y si ni siquiera se acerca a siervo de Dios, ¿cómo va a creer usted que Dios va a confiarle a usted? Amén. De sus negocios, diríamos así. ¿Cómo vamos a creer nosotros que Dios nos va a confiar sus negocios? Ahora, si ni siquiera nos acercamos a siervos, ¿cómo vamos a llegar a ser amigos? Mire la escala. Amén. Y el Señor llamó a sus discípulos que eran sus amigos. Amén. Entonces somos hijos, siervos, discípulos y amigos. Amén. ¿Dónde está usted puesto? ¿En qué lugar de esos está usted ubicado? Amén. Yo le invito para que esta mañana reflexionemos en el nombre de Jesús. Tengo harto para enseñar y el tiempo se está pasando. Amén. Entonces, ¿qué pasaría si todos los miembros en la iglesia tuviéramos amistad con unas 6 personas como mínimo? La respuesta a todas estas preguntas es: la iglesia crecería en una manera grandísima. Amén, amén. Es tan sencillo como eso. La iglesia crecería todos los días, hermano. Yo creo que tendríamos que tener un pastor en este lugar ocupado solamente en bautizar personas. Todos los días. Los diáconos. Amén, amén. Amén. La Biblia habla que el Señor llamó, estaban los discípulos y todos ellos ahí, ocupados de todo, pero el Señor les dijo: bueno, llamen a 7 varones de entre vosotros, llenos del Espíritu Santo, para que se ocupen de atender a las viudas, de repartir, de compartir el pan, de hacer toda la obra de visitación, de consolación, de consejería. Todo esto lo hacen los servidores, los diáconos en la iglesia. Amén. Y el pastor, y su esposa, su familia, y los pastores, mejor dicho, están, dice la palabra de Dios, que se ocupen en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Porque Dios está interesado en transmitir a la iglesia su palabra, pero transmitirla de tal manera que usted sienta que el cielo está en la tierra. Amén, amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero como hay tantas ocupaciones, y como el hermano no vino, y como el hermano mire, y el hermano tal cosa, y entonces se llama y se dice: ahora, hermano, yo no le estoy diciendo que no me llame, que no me invite, no. Yo quiero ir a su casa. Amén. Yo quiero visitarle. En este tiempo estamos en un tiempo de sembrar.
Llegará el momento de recoger. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que si ustedes se unen al trabajo del pastor, hermano, el pastor va a tener el tiempo de traer los pensamientos de Dios a la iglesia con mucha más claridad. La gloria de Dios va a estar en esta iglesia porque todos vamos a estar dispuestos y listos, ¿verdad? Todos quisieran estar aquí testificando lo que Dios ha hecho en su célula esta semana. Amén. Entonces, hermano, la iglesia estaría grandísima. Quiero decirle algo, hermano, profético a esta iglesia, en el nombre de Jesús. A partir de hoy, en el nombre de Jesús, se acaba la esterilidad para los miembros de esta iglesia. Y a partir de ahora, hermano, todos nosotros vamos a ser productivos. Vamos a ver la gloria de Dios. Usted que no ha hecho milagro, lo va a hacer. Usted que no se ha ganado nada, la va a ganar. Usted, hermano, que no ha visto la gloria de Dios, la va a ver en su vida a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Amén. Para Dios traer la ola de bendición a su iglesia, Él va a quitar todas aquellas tradiciones que hay dentro de la iglesia, que están solo para entretener, y nos va a dar la verdadera esencia de la palabra, y vamos a dejar lo que es tradicional y podremos ver el verdadero crecimiento. Amén, amén. Mira, hermano, estamos programando una campaña del 10 al 14. Y sabe algo, hermano, esto es tradicional. Eso es tradicional. La dominical es tradicional. Esto es tradicional. Yo no sé, hermano, ahora vamos a llegar a un punto que me marcó. Pero yo no sé, hermano, qué Dios quiere hacer profundamente en usted. Yo tengo claro lo que Dios quiere hacer con la iglesia general. Pero, hermano, Dios quiere darle una vuelta a su vida. Dios quiere darle una vuelta a la vida suya. Dios quiere, hermano, transformarlo. Ahora, no me diga que ya soy viejo. No me diga que yo ya hice lo que tenía que hacer. O no me diga que yo no puedo hacer. Porque no es así, hermano. La Biblia nos habla de un anciano de 90 años que salió, amén, y que vio la gloria de Dios. Su esposa anciana también no tenía hijos, y Dios les dio hijos, y se fueron, hermano, y caminaron por toda la tierra prometida, y fue un hombre que creyó a Dios, que tuvo fe, que fue el padre de la fe, aunque era un anciano. Amén. Pero también nos habla de un adolescente como Timoteo, amén, que estaba parado frente a su maestro Pablo, y aunque era un adolescente, estaba recibiendo la palabra. Y Pablo y Timoteo era tan intenso en predicar que en algún momento Pablo le dijo: mire, no contienda con las personas en las esquinas porque sobre doctrina, porque para nada esto es provechoso. Lo que le decía era: Timoteo, bájale un poquito, porque tenía mucho fuego, porque tenía en él una ansiedad de ganar las almas. A él no le importaba si tenía 14 o 15 años, no. Él lo que quería era: oh Señor, yo me acuerdo que Abraham era un anciano y conquistó reinos. Ahora, Señor, yo soy el joven, yo puedo conquistar el mundo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que salir de lo tradicional. Salga de su culto personal tradicional. Amén. Deje de orar 5 minutos y póngale más minutos. Deje de venir y levantar la mano porque le dice que la levanta y llega a la iglesia. Hermano, mire, aquí hay una persona que Dios está haciendo una obra en esa persona tan extraordinaria, que cuando llegó la primera vez aquí no quería entrar por esa puerta. Ahora, hermano, está en este lugar y está levantando las manos y está cantando al Señor Jesús. Dios está haciendo algo porque está rompiendo lo tradicional en su vida. Solo señores quieren romper lo tradicional en su vida. Ah, Señor, yo le recibí el Espíritu Santo. Rompa lo tradicional y reciba el Espíritu Santo
Señor Jesucristo en medio de la predicación. Rompa el tradicional y exalta el nombre de Jesús, porque no tiene que decir a ver, dígame, rompa el tradicional. Aquí no hay un manual de adoración. Usted puede adorar a Dios como usted quiere adorarlo. Amén. Una razón por la que hay tantas iglesias pequeñas, o una de muchas, mire, la razón por la que hay tantas iglesias pequeñas de 0 a 75 miembros es porque no hemos usado el método adecuado para retener a los que hemos bautizado. Hay iglesias donde se enfatizan en métodos de estudio bíblico, lo cual es excelente, lo que hemos venido haciendo nosotros tradicionalmente. Y estos estudios bíblicos duran de 10 a 12 semanas y se acaban. Ahora, es lo que nosotros hacemos en los grupos de amistad. Enseñanza en la cartilla y una enseñanza y se acabó esa cartilla, y ahora ¿por qué camino cojo? ¿Sí? ¿A dónde me voy? Y entonces le decimos a la persona, bueno, ya usted tiene que irse a la iglesia, ya nosotros no volvemos acá, sino que nos vamos para otro lado. Y mire, ese es un estilo errado, porque nunca tenemos que salir de esa casa. A esa persona que le estamos enseñando la palabra, tenemos que prepararla para que se convierta a otro maestro, y en su casa siempre haya palabra de Dios. Amén. Entonces no se puede acabar. Nuestros estudios bíblicos no pueden ser de 10 a 12 semanas. Eso es lo tradicional. Amén. El método tradicional dice, un día tenemos que decirle a esas personas que ahora las cosas van a cambiar. A partir de ahora en adelante van a tener que dejar la comodidad de su hogar para ir a la iglesia. Está bien, hay que traerlos a la iglesia, hay que sacudirlos de la casa, pero hay que decirle, pero lo que estamos haciendo aquí nunca se va a acabar, porque, hermano, un principio apostólico es la iglesia en la casa. Amén. Ese es un principio apostólico. Esto tiene que ser así porque aquellos deberían continuar con la posibilidad de poder seguir con la amistad y comunión en el hogar. Miren, cuando usted entra a una casa, usted tiene que no solamente ir pensando en que vamos a ganar una persona para el reino de los cielos, sino que esa casa, esa familia van a ser mis amigos. Amén. Amén. Vamos a tener relación. Yo voy a ser su padre espiritual y ministerial hasta que el Señor venga o uno de nosotros parta. Amén. Pero usted debe sentirse autorizado por Dios. Mire que lo que le leía ahorita, Isaías 55, dice, Él es el que envía la palabra, y esa palabra va a cumplir el propósito para el cual el Señor la envió. Así que usted entre a esa casa y abra su boca, autorizado por Dios, confiado en lo que Dios va a hacer, y hágase amigo, tenga relación, amén, con las personas. No es que yo soy el líder acá. No diga nada, no opine nada. No llegue allá diciendo, hágame el favor y me quitan todos los matachos que tienen por ahí. No prendan esas velas, quiten el saumerio, quiten lo otro, mire que no sé qué. Usted está errado. No cheque de esa manera, porque usted lo que se va a ganar es enemigos, y le va a traer enemigos a la iglesia. Amén. Usted cheque allá, hermano, con la humildad que caracteriza a un hijo de Dios. Amén. El Señor Jesucristo se movió entre los ladrones y las prostitutas, y ninguno de ellos tuvo que decir, ese hombre tan arrogante. No, ellos llegaron al camino del Señor Jesucristo, y yo creo que Él llegó y no empezó a señalarlos, sino que le dijo, yo he venido a traer el reino de los cielos a la tierra. Amén, amén. Y vengo a perdonar sus pecados. Amén. Amén. Y usted sepa que el Señor lo va a llevar a las casas para llevar el perdón de pecados al interno de las casas en el nombre de Jesús. Amén, amén. No llegue a atropellar a las personas, llegue, hermano, con amor. Y antes utilice lo que el diablo cree que tiene para enredarlos a ellos. Puede ser un puente para que usted salte sobre la maldición espiritual que haya sobre esas familias y lo rompa.
Porque usted puede mirar una imagen y decirle a la persona, yo veo que usted tiene fe. ¿Por qué cree que tengo fe? Porque es que mire, tiene este santo en este lugar. Ahora, esa le va a abrir puerta para que la persona pregunte y usted le pueda explicar por qué no debe creer en el santo y por qué tiene que creer en el santo de los santos. Amén. Pero no llegue a golpear a la persona, porque nunca va a creer. No quiero obligar a alguien a ser bautizado, porque nunca se va a bautizar. Amén. Necesitamos que la iglesia crezca y permanezca. Este método celular va a llevar a que el que pierde el tiempo, oiga bien esto. Y esto es un callo duro. Va a llevar a que pierda el tiempo en redes sociales, o viendo novelas y otras cosas, ahora esté ocupado en el estudio bíblico y crecimiento espiritual y ministerial. Amén, Cuando amén. usted es serio con lo que Dios le ha dado, usted no pierde el tiempo, hermano, mirando cuántos likes tiene, mirando cuántos amigos hablan. No, usted dice, Dios mío, esta semana tengo que llevar la palabra a la célula donde estoy puesto. Voy a aprenderla, voy a memorizarla, voy a impregnarme de ella y voy a llevarla de tal manera que la persona sienta que el Señor Jesucristo es el que está al frente de ellos y que tenga la necesidad de llegar a la presencia de Dios. Amén. Porque estamos perdiendo tiempo. Dios nos ayude a salir del lazo del cazador, porque hemos caído en el lazo del cazador y nos hemos dejado envolver en las redes y en todas estas cosas que nos tienen distraídos. Hermanos, necesitamos sacudir. No estoy diciendo que lo dejen, no, tal vez si usted predica a través de ello, hágalo, pero tenga sabiduría. Si de pronto por medio de esas redes están las personas que le hacen a usted alejarse de la presencia de Dios, alejarse de la iglesia, querer, desear no volver a la iglesia, cierre esas redes, elimine eso en el nombre de Jesús, pero siga al Señor Jesucristo. Amén. Mire, ¿sabe qué va a causar el que usted se comprometa a abrir la puerta de su casa para servir a Dios en una célula? Va a causar presión en usted. Por eso hay personas que no les gustan las células. Por eso hay personas que no les gusta comprometerse en los grupos familiares. ¿Por qué? Porque eso les va a causar presión. Ay, es que ahora me toca orar más, claro. Es que ahora me toca estudiar más, claro. Es que ahora tengo que hacer las tareas más rápido porque tengo compromiso con el grupo. Es que ahora no puedo reunirme con los amigos como lo hacía antes porque tengo un grupo. Es que ahora no, hay muchas cosas, hermano, que nosotros que son buenas y tenemos que privarnos de ellas. Amén. Amén. Mire, hay cosas que no son lícitas, pero que no nos convienen. Amén, amén. Es decir, hay cosas buenas que podemos hacer, pero que no nos convienen. Amén. Entonces necesitamos, hermano, sentir la presión. Cuando alguien va al gimnasio y quiere eliminar un poquito de peso, entonces lo que hace es poner presión en la parte donde quiere bajar o donde quiere aumentar, porque funciona para las dos cosas, para bajar o para aumentar. Y en la parte donde tiene que causar efecto el trabajo es donde hay presión. ¿Y sabe qué pasa? Cuando hay presión duele. Amén. Duele y causa molestia. Pero eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios para esta iglesia, que ponga presión sobre nosotros y que nos duela y nos cause molestia para que podamos ver su gloria en medio de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Miren, me va a tocar concluir con medio mensaje, pero vamos a ir adelantando después. Las estadísticas enseñan que solo el 25% de personas que se convierten permanecen en la iglesia. Solo un 25% de las personas que se convierten permanecen en la iglesia. Yo recuerdo que fui bautizado con 11 personas cuando fui bautizado. Y de esas 11 personas, al día de hoy solo hay conmigo 2 o 3. Amén. Se fueron 8 que no están en la iglesia.
que están apartados. Amén. Si yo le pregunto a ustedes, las estadísticas nos van a dar de que por cuántas personas se bautizaron con usted, hermano Sergio. ¿Cuántos hay? No tiene contacto con ellos. ¿Y tu hermano Leonel? ¿Y cuántos hay? Se han apartado unos 5. Es decir, que las estadísticas van a dar. Si yo les pregunto, eso que el hermano dice es una excepción, porque la gran mayoría decimos que por lo general la mayoría se han ido. Amén. ¿Sabe por qué? Porque las puertas no están abiertas como deben ser. Amén. Hay una puerta trasera en la iglesia por donde se están yendo muchos hermanos. Y necesitamos, hermanos, transformar esas estadísticas y mostrarle a Dios y a la iglesia que no el 25, sino el 70 o el 80% de las personas que se bauticen permanezcan con nosotros. Mire, por cada 1000 bautizados hay por lo mínimo 1500 apartados o más. Entonces haga cuentas. Por cada 1.000.000 bautizados, entonces vamos a alcanzar unos 2 millones apartados. Es decir, que tenemos 2 iglesias afuera. Mientras usted y yo aquí, 40 o 30 personas reunidos, estamos, hay 60 aquí alrededor de nosotros que están apartados. Mira esas estadísticas, hermano. Si usted y yo nos metemos en Dios, esas 60 personas no van a demorar 2 meses para estar aquí en la iglesia adorando el nombre de Jesús, porque sobre nosotros está la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe por qué la gente se aparta mucho? La razón que ha fallado en la iglesia es algo sencillo, y es que en la iglesia primitiva había algo que se llamaba koinonía. Que eso quiere decir comunión unos con otros. Unos con otros, koinonía. La comunión de unos con otros. Amén. Entonces, si usted tiene relación con la iglesia, con los hermanos, es más seguro que usted permanezca. Pero si usted no tiene relación con los hermanos, es muy fácil que usted se aparte. Si usted no asiste a los cultos, hermano, mire, no le doy mucho tiempo para que esté volviendo a las cosas del mundo. No se crea superhombre, no se crea una supermujer, no, Señor. Necesitamos a Cristo todos los días. Necesitamos venir a la iglesia, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos al Señor Jesucristo en medio de nosotros. Así que, hermano, no crea que por que yo oro, yo leo, yo escucho al hermano Elías Limones todos los días en el internet. Yo escucho a los predicadores, yo los escucho. Mira, hermano, una cosa es lo que usted escucha en el internet, pero otra cosa es lo que usted vive dentro de la iglesia. Amén. Vengan los cultos que Dios aquí le va a capacitar, le va a formar. Ellos predican a su iglesia porque conocen su iglesia y saben lo que Dios quiere para su iglesia en ese momento, pero lo que ellos predican para su iglesia tal vez no es lo que Dios quiere para esta iglesia ahora. Amén. Entonces venga, porque usted hace parte de esta iglesia. Gloria a Dios. Dice Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Voy a adelantar un poco a este tema para concluir esta mañana en el nombre de Jesús. Este versículo que acabamos de leer son las 4 columnas por las cuales se movieron los apóstoles durante toda la era apostólica. Escucha bien lo que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina. Número 1, doctrina. En la comunión. Número 2, comunión. En el partimiento del pan. Número 3, partimiento del pan. Y en las oraciones. Amén. Amén.
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es importante, hermano, que nosotros como iglesia conozcamos la doctrina. Que usted y yo, hermano, nos acerquemos al pastor, a los líderes, vengamos a los seminarios, vengamos a los cultos, leamos la Biblia, todo lo que podamos estudiar sobre la doctrina apostólica, lo hagamos en el nombre de Jesús. Es uno de los pilares para que la iglesia tenga éxito, para que los hermanos no se vayan, para que la gente se convierta. Es que usted, hermano, tenga doctrina. Que usted sepa en quién ha creído, que usted pueda predicar al que ha creído, que usted, hermano, sea como el Señor Jesucristo, que usted sepa que los apóstoles andaron sobre la doctrina que nosotros estamos andando. Que usted se imagina a Pablo allá 2000 años atrás o un poco más, diciéndole al grupo de personas: mire, perseveren en la doctrina que les estamos predicando. Jesucristo es Dios, el bautismo es en el nombre de Jesús, hay que recibir el Espíritu Santo, hay que llevar una vida en santidad, sírvale a Dios interiormente, sea fiel, sea obediente a Dios. Yo me imagino a Pablo enseñando estos principios de doctrina a la iglesia. Amén, amén. Así que, hermano, hay que perseverar en la doctrina. No es solo cuando se siente con el pastor a la doctrina y bueno, ya me enseñó el pastor todo. No, hermano, yo le enseño un 0,5% de lo que usted tiene que aprender. Amén, amén. Así que persevere en la doctrina. Amén. Perseveraban en la comunión unos con otros. Miren, si nosotros tenemos buena doctrina, pero estamos peleados entre los hermanos, vamos a fallar. Amén, amén. Y esto es algo fuerte dentro de la iglesia, porque sí que hay hermanos peleados en las iglesias. Es que el hermano, yo le presté tanta plata y no me la pagó. Y entonces hasta piensan en el de la moto, por ahí cuando se les aparta la mente un momentico. ¿Sí? Y piensan en muchas cosas. Que el Señor le cobre lo que me debe. Que el Señor haga justicia. Y hay oraciones de juicio que hacen hermanos contra hermanos. Y hermano, tenga en cuenta que está orando por un hijo de Dios. Amén, amén. Eso no se hace. No ore así, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia sobre los deudores? ¿Quién me dice qué dice la Biblia? Dice que 70 veces 7. pero dice que hay que perdonar Para que lo la deuda. Hay que perdonar la deuda. Así que si a alguien yo le debo, hermano, ya estoy tranquilo, porque ya me perdonaron. Amén. Pero hay que aprender a perdonar. Amén. Ahora, no le estoy diciendo que se vuelva sinvergüenza y que vaya, hermano, présteme 20,000 porque es que no tengo para los transportes de esta semana, y esos 20,000 se conviertan en un suspiro. No. Mira, hermano, sea responsable. Amén, amén. Cuide sus pasos. Amén. Entonces, ¿por qué tanta discusión entre hermanos? Esto es algo que pasa, miren. Vamos a abrir células aquí. Y va a pasar algo, y yo creo que ustedes se van a acordar de mí en unos meses. Esto que nosotros estamos haciendo nos va a generar problemas. ¿En qué sentido? Problemas en que de pronto vamos a tener dominicales donde no van a haber sillas como las que vemos hoy desocupadas. Amén. ¿Cierto? Amén. Problemas en que van a llegar personas con carros y donde